Hoy día vamos a ir al capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 2. Bueno, este es un profeta que tiene demasiadas similitudes o tipología del Señor Jesucristo en cada uno de sus capítulos, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Las remembranzas que tenemos acerca de Cristo en este profeta son súper fuertes, ¿ya? De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo así. Si hay alguien con quien el Señor Jesucristo se referenció con el profeta Jonás. Sin embargo, también este libro nos enseña muchas cosas acerca del carácter de Dios, pero específicamente el carácter de Dios cuando se relaciona con sus siervos, con siervos de Dios. Y esos son los aspectos que quiero que podamos revisar en el capítulo 2 de Jonás, que a todo esto, este capítulo 2 está catalogado como un salmo, como si fuera uno de los 150 salmos. Y cuando nosotros recorremos las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos encontrando con historias de todo tipo. Cuando vamos recorriendo desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos hasta Malaquías, nos vamos encontrando con historias de diferentes tipos. Nos encontramos con Dios haciendo proezas en medio de su pueblo Israel, hombres y mujeres de fe que buscaron a Dios en sus vidas, hombres que empezaron también bien y terminaron mal, hombres también que comenzaron mal y terminaron mal, siempre fueron de tapa a tapa en sus vidas perversos. Nos encontramos con historias de diversa índole en su relación con Dios. Y cuando llegamos a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, grandes profetas, y nos quedamos asombrados por la complejidad de su escrito. Pero cuando llegamos a este pequeño librito, que tiene solo 4 capítulos, es un libro que nos descoloca por completo. Es un profeta que está bien, que está sirviendo a Dios, que tiene un ministerio. Antes de que se escribiera esta profecía de los 4 capítulos, Jonás ya tenía un ministerio. Él le predicaba al pueblo de Israel en el norte, como lo vimos ahí en el capítulo 1 de Jonás. Le predicaba al pueblo de Israel en el norte. Y él era un profeta por medio del cual Dios le había dado promesas de bendición a Israel. Y eso está escrito en el libro de Segunda de Reyes. Bueno, y sin embargo, nos encontramos con este capítulo, con este libro, donde Dios le entrega un mandamiento, una orden a Jonás. Le dice, levántate y ve a Nínive. Esa simple instrucción para Jonás fue devastadora. Esa simple instrucción para Jonás fue devastadora. Levántate y ve a Nínive. 5 palabras y fue una devastación en la vida de Jonás. A tal punto que, como lo leímos en el capítulo 1 hace tiempo atrás, a tal punto que Jonás tomó decisiones, por esas 5 palabras que Dios le entregó, tomó decisiones súper fuertes en su vida. Y las decisiones que él tomó fue renunciar al ministerio que Dios le había dado. Claro, hay quienes se aventuran a tratar a Jonás del profeta desobediente. En realidad, yo no lo veo tanto como un profeta desobediente. Pues, sí, es una desobediencia la que hizo, no la podemos decir que no. Pero fíjese usted que en ninguna parte del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesucristo le puso ese adjetivo, desobediente. Nunca dijo el profeta desobediente, a pesar que lo suyo fue una desobediencia. Pero eso ya nos entrega una pista de que lo que sucedió con Jonás era algo bastante más grande. Esas 5 palabras le hicieron a Jonás intentar huir de la presencia de Jehová, renunciar a su ministerio profético y tomar decisiones tan radicales como cambiar el mundo donde él vivía. Por ahí por el año 1970, una mujer en Norteamérica que se llamó Johnny Tada, una mujer que jovencita a esa época, en 1970, tenía algo así como 17 años. Era una muchacha sana, atlética, jugaba en el equipo de hockey de su colegio, además pintaba muy bien. Iba a la iglesia y era una mujer activa en su iglesia también, no solamente asistía. Tenía planes de ir a la universidad, ya tenía definido qué carrera quería estudiar. Todo iba perfecto, así como en la vida de Jonás. Hasta que un sábado de verano fue con su hermana a nadar a un lago, al lago que siempre iba.
y se tiraron de cabeza como se habían tirado decenas de veces antes. Solo que esta vez ella no calculó bien el fondo del agua. Había menos agua, no lo sabemos, pero se golpeó contra la cabeza, se fracturó la columna y quedó parapléjica para el resto de su vida. Y quedó así instantáneamente, del cuello para abajo, sin movimiento, sin sensibilidad. Claro, cuando uno lee una historia así, uno se pregunta quién está preparado para algo así. Los padres no están preparados para tener una noticia así con sus hijos. Uno mismo no está preparado para recibir una noticia así para con uno mismo. Y los primeros meses para ella relata en su biografía, porque se recuperó no de su dolencia, sino de su ánimo. Los primeros meses para ella fueron un infierno, así lo relata en su biografía. Johnny, que se llamaba así ella, estaba postrada en cama, en un hospital, por varios meses, y en una de esas semanas dolorosas y de profunda depresión, ella como que le gritó a Dios, le dice: Señor, si esto es lo que le haces a los que te aman y te sirven, prefiero morir. Llegó a pedirle a sus amigas que le ayudaran a suicidarse, a ese extremo de su depresión. Y es que son cosas por las cuales no solo los hijos de Dios, los siervos de Dios también pueden pasar. Aquellos de entre sus hijos que se han propuesto servir a Dios. Y allí empezó la aflicción de esta muchacha, que Dios permitió, y no solo que permitió, que provocó, aunque duele decirlo, que Dios provocó que ella tuviera. Meses de dolor físico insoportable, años de depresión profunda, y lo peor de todo, la sensación en ella, en su alma, de que Dios le había abandonado con eso que le había pasado. Para ella, eso le había pasado. No era algo que Dios había provocado. Y en lo más profundo de su oscuridad, de Johnny, Dios comenzó una obra en su vida. Por algo que le había sucedido, que ella nunca pidió que le sucediera. La llevó al fondo para quebrantar su vida. Claro, nadie quiere ser quebrantado de esa manera. Pero ella llegó al extremo de ya no depender de sus talentos, de sus habilidades, ni de tener superplanes para el futuro. Pasaron 57 años y hoy día Johnny sigue en silla de ruedas. Es una mujer ya adulta, con dolores crónicos todos los días, pero sin embargo, esta mujer ha llevado el Evangelio a millones de personas con discapacidad. Ha recorrido 50 países predicando el Evangelio a hombres y mujeres con discapacidad. Ha escrito 50 libros que hablan de cómo enfrentar las crisis de discapacidad en el mundo de la fe. Hizo una fundación que se llama Johnny and Friends, que es un ministerio que se dedica a entregar sillas de ruedas gratuitas a las personas que no tienen capacidad de comprarse una silla de ruedas en el mundo, en los países de más extrema pobreza. Ya ha entregado más de 200.000 sillas de ruedas. Ella misma lo resume así en su autobiografía, y ella dice así: hoy día, ya con 60 y tantos años, yo estaba bien, siendo jovencita, yo estaba bien, estaba sirviendo a Dios, pero Dios quiso hacerme útil de verdad, y para eso tuvo que romperme primero. Experiencia fuerte. Dios hace lo mismo muchas veces con muchos de sus mejores siervos. Tiene que llevarlos a zonas de quebrantamiento. Cuando ya estamos bien, cuando ya estamos sirviendo, cuando todo parece ir según un plan, de pronto Dios permite una aflicción profunda en tu vida, que no entendemos y que probablemente en esta vida no logremos entender completamente. Y lo hace no para castigarnos, sino más bien lo hace para hacernos más de Él, más dependientes, más útiles en sus manos y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hoy, con este capítulo 2 de Jonás, quiero que saquemos una lección que yo la he resumido así. Dios sujeta la vida de sus siervos a aflicción, a fin de que se levanten para que cumplan su propósito. Dios sujeta la vida de sus siervos a aflicción, a fin de que ellos se levanten para que cumplan su propósito. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová. Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Verso 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. El libro de Jonás es el libro de un profeta de Dios que cumplió un rol fundamental en el plan de salvación que Dios tenía para Nínive. Este hombre llamado Jonás fue un profeta que sirvió a Dios y, como dije delante, tuvo un ministerio en Israel, en el reino del norte, en Samaria, antes que se escribiese este mismo libro de Jonás. Él ya tenía un ministerio, era un tremendo profeta de Dios. Y eso quedó en registro en 2 Reyes 14. Jonás fue un siervo de Dios a quien Dios hablaba. Jonás fue un hombre a quien Dios revelaba su voluntad y que lo dirigía para que predicara en medio de la nación de Israel. Él estaba cumpliendo un servicio al Señor en medio de su nación. Y Dios bendijo a Israel a través de él. Sin embargo, Dios interviene en su vida con un llamado. Ya, ese puro llamado, como dije antes, generó en él, esas 5 palabras tan sencillas, generaron en él una debacle. Para él significaron un desastre. Jamás Jonás había pensado que Dios podría dar una instrucción de ese estilo. Jamás él pensó que Dios le podía dar esa instrucción, ese mandato. No estaba en él en su ser hacer algo así. No era algo que él pudiera soportar. No era algo que él se imaginaba que en su vida pudiera pasar. Tanto fue así que lo compuso tanto que él se propuso renunciar a su llamado, a su ministerio. Un periodo de su vida donde parece ser que el sol de la mañana no se levanta. Parece ser que el día comenzó la mañana como si fuera noche. Dios lo llevó en ese barco, Dios lo llevó en esa tormenta, Dios lo arrojó al mar, Dios lo metió en el pez. Lo único que Jonás hizo como una decisión propia fue huir, como una evidencia más marcada de su condición espiritual, huir. Y la historia que sabemos en el capítulo 1, Jonás toma un barco para ir a Tarsis y así comienza su descenso. Él dice que descendió a Jope, que descendió al barco, que descendió al fondo del barco, que descendió al fondo del mar, que descendió al interior de un gran pez. Y cuando estaba en el interior del gran pez, parecía ser que no había dónde más seguir hundiéndose. Él se sintió así: yo soy desechado delante de tus ojos, Señor. Esa es la profundidad más grande que un ser humano puede tener, cuando se siente desamparado de la presencia, de la voluntad, de la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios estaba ahí. No lo había desamparado, no lo había dejado, pero sí lo había sometido a toda esa aflicción. Lo que él estaba viviendo era algo que Dios había provocado. Eso sí es cierto. Dios quería que estuviese así, en ese punto de su vida, donde no hay más recursos que la palabra de Dios que él tenía y su voz para orar. No tenía ningún otro recurso. Bueno, y digo la palabra, hermanos y amigos, que tenía él el recurso de la palabra, pero él no andaba con una Biblia bajo el brazo, ahí en el vientre del pez. Cuando uno lee detenidamente y compara y estudia este salmo, este capítulo, yo anoté aquí, pero cada versículo, Jonás hace referencias a algún salmo de los salmos.
Por ejemplo, el versículo 2 es el Salmo 18, Salmo 30, Salmo 118, Salmo 120, versículo 3, Salmo 42, versículo 4, Salmo 31, versículo 5, el Salmo 18, 69, versículo 7, Salmo 42, etc. Hay una cantidad enorme de salmos que Jonás los toma, no es que los cita, los toma y lo hace propios de él, en cada una de las líneas de este salmo. Es como que Jonás, un hombre de Dios, en su aflicción tan profunda que estaba pasando, se hubiera aferrado a la palabra de Dios. Se aferró tanto que esa palabra fluía de su alma, brotaba como una vertiente de agua. Porque él recordaba la palabra de Dios en su vida, en su corazón, en su entendimiento, ahí estando en esa profunda aflicción. La recordaba. Así que tenemos que recordar nosotros nuestra enseñanza de que Dios sujeta la vida de sus siervos a aflicción. Y lo hace Él en algunos momentos de nuestra vida. Sujeta la vida de sus siervos a aflicción con un propósito. Que te levantes para cumplir tu propósito, el propósito de Dios en tu vida. Y hay tres formas en las cuales aquellos que queremos servir al Señor, debemos enfrentar las aflicciones que Dios trae a nuestra vida. Tres principios, por decirlo así. El primero está en el versículo 1 y 2. El primer principio, yo lo he llamado así: Dios escucha el clamor de sus siervos. Esa es una certeza que todo creyente debe tener. Dios escucha el clamor de sus siervos. Mire lo que dice. Así se expresa en el versículo 1 y 2 Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y la misma idea se repite en el versículo 7, que dice: y mi oración llegó hasta ti. Así se expresa Jonás. Fijémonos bien en lo que acabamos de leer. El Salmo comienza diciendo así, que Jonás oró, que Jonás invocó, las dos veces. Y esas dos veces tienen una contraparte, que Dios oyó, que Dios dice: y mi voz oíste. Ninguna de las oraciones de Jonás no tuvieron eco en el cielo, fueron escuchadas por Dios. Y es que este salmo, comienza mostrando una cercanía entre Jonás y Dios. Una relación, porque dice que oró a Jonás, que Jonás oró a Jehová, ¿cómo dice? Su Dios, su Dios. Oró Jonás a Jehová Dios. No dice así, ¿cierto? Dice, oró a Jehová su Dios. Y eso quedó escrito así. Es decir, cuando el Espíritu Santo escribe esta línea, Dios permitió que pusiera eso, que Dios era el Dios de Jonás. Es decir, Dios no se avergonzó hasta este momento de llamarse el Dios de Jonás. No impidió que Jonás pusiera: Él es mi Dios. Es decir, que el autor inspirado nos deja ver que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Jonás. Y eso coincide con todo el testimonio bíblico sobre Jonás. Estos breves dos versículos dejan establecido que Dios escucha el clamor de sus siervos cuando están en aflicción. Durante la guerra entre Inglaterra y Birmania, por allá en el año 1820, hubo un misionero, que no sé si han leído la biografía de él, que se llamó Adoniram Judson. Muy famoso, y también hay un libro de su biografía. Si es que alguien no lo ha leído puede buscarlo, pero Adoniram Judson. Él fue arrestado, cuenta su biografía, bajo una sospecha de espionaje en Birmania. Perseguía el cristianismo en el 1800 en Birmania, y él fue arrestado bajo sospecha de espionaje y estaba encerrado en la prisión más temida en el mundo de la época, que se llamaba Ava. Y era uno de los lugares más brutales del planeta para estar encerrado en una cárcel. Y apenas él podía respirar en su estado de salud. Y en su diario, porque en los días lo liberaban, entonces él escribía sus aflicciones que iba pasando.
En su diario relata que hubo un momento en que perdió casi toda esperanza de seguir viviendo. Y una noche estaba tan convencido que no iba a pasar el día, que escribió en un trocito de tela una oración, así como Jonás oró. Él escribió una oración. Él dijo así: Señor, si escuchas mi clamor, aún en esta oscuridad, dame una señal de que Hannah está con vida. ¿Quién era Hannah? Su esposa. Y esa era su gran preocupación. Estaba presa también en otro centro. Un par de días después, los guardias lo fueron a buscar, lo sacaron al patio. Jackson apenas se podía mantener en pie. De pronto, mientras estaba tirado en el piso, vio que a los pies de uno de los soldados cayó algo que parecía un trozo de tela. Lo agarró instintivamente como pudo y más rato lo pudo leer y lo abrió y era una nota que decía así: estoy viva. Estoy viva. Claro, la esposa, sin saber la oración de su esposo, encontró una manera, una esperanza de poder transmitirle un mensaje a su marido. Y convenció a un soldado de ese recinto que le hiciera llegar esta nota. No era un milagro espectacular, no hubo ángeles, no hubo luces ni voces del cielo. Era simplemente su esposa que había logrado convencer a ese guardia. Pero Hudson escribió en su diario ese mismo día así: pedí una señal mínima y Dios me oyó. Y eso me bastó para seguir viviendo, el saber que Dios me oía. Esa nota fue la única comunicación que tuvieron durante 3 meses ellos, hasta que salieron ambos libres y sirvieron al Señor hasta su muerte muchos años después en Birmania. Las páginas del Nuevo Testamento, hermanos, las podemos recorrer de lado a lado y no encontramos ni un solo clamor sin respuesta por parte del Señor Jesús. Siempre cuando hay un clamor hay una respuesta de parte de Dios. Tal vez como los ciegos que clamaban a voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. O a lo mejor como la mujer que estaba enferma de flujo de sangre y no habló, pero pensó y oró: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Porque la Biblia lo atestigua así: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Y el Señor también dijo así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, lo recuerdan? ¿Le dará una? Y si su hijo le pide, ¿cómo dice? Un pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Así dice: ¿qué padre de vosotros? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Le dijo el Señor a sus discípulos, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que muchas veces nosotros oramos al Señor y decimos: Señor, Señor, dame este pan, dame este pan. Y el pan llega al cielo y es una piedra. O dame este pescado, Señor, quiero este pescadito. Y llega al cielo y no es un pescado, es un escorpión. Porque el Señor sabe mirar con los ojos de la eternidad. Y sabe aquellas cosas que son buenas para nosotros. Así que cuando oramos es sumamente importante que nosotros nos conformemos a aquel que tiene infinita sabiduría y que ve con los ojos de la eternidad, y que su respuesta será apropiada para nuestras vidas. No necesariamente lo que yo estoy pidiendo, sino aquello que es necesario para nuestras vidas. Y por tanto, sí debes saber, hermano, en especial si tú estás buscando servir al Señor, que sus oídos, los oídos de Dios, están atentos a tus oraciones, siempre. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, nos dice 1 de Pedro, y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, sabemos un primer principio. ¿Cuál es el primer principio entonces? Que Dios escucha las oraciones de sus siervos. Segundo principio. ¿Cuál debe ser ese segundo principio? Que deben estar presentes en las aflicciones. Versículos 3 al 6. Dios es el autor, y esto es bien importante en la vida de Jonás. Dios es el autor de las circunstancias en sus siervos. Lo repito.
Dios es el autor, ni siquiera el que las permite, es el autor de las circunstancias en sus siervos. Toda esta sección del versículo 3 al 6 es el contenido mismo del Salmo, la parte más importante de donde se relata su aflicción. Mire, la leemos, dice: me echaste lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus... Esta sección del versículo 3 al 6 podríamos separarla en dos pedazos, hermano y hermana, del versículo 3 al 4 y del versículo 5 al 6. Son dos bloques que son muy parecidos. 3-4 con el 5-6 son muy parecidos. Ambas secciones, fíjense, el versículo 4 termina con una esperanza. Dice: más aún veré tu santo templo. Y al final del versículo 6 dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ambas secciones terminan con una esperanza de parte de Jonás. Él está relatando su aflicción, su profundo problema, pero ambas terminan con una esperanza. Pero tal vez lo más significativo de toda esta sección, del versículo 3, 4, 5 y 6, es el reconocimiento, fíjese usted bien cómo se escribe, que Jonás hace de que es Dios quien ha provocado todo lo que él está padeciendo. Es Dios el autor de sus circunstancias. Mira, 7 veces se refiere a sus circunstancias como atribuyéndoselas a Dios. Versículo 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares. No dice los marineros me echaron, ¿no? Dice me echaste. ¿Quién es? ¿Quién me echaste? ¿Quién? Tú. Recuerden que quienes tiraron a Jonás al mar fueron los marineros. Jonás podría haberse amargado en su vida y dicho eso en su oración: esos marineros impíos que me tiraron al mar. No fue así. Jonás tenía claro que quien lo había echado al agua era Dios mismo. Tú provocaste, Señor, esto en mi vida. Yo estoy afligido, estoy en angustia profunda, estoy casi muriéndome. Pero si hay algo que reconozco, que eres tú que has puesto tu mano sobre mí. Después dice, todas, versículo 3 al final, todas, no dice las ondas, ¿no? Todas tus ondas. Imagínense a Jonás en el agua, entre sumergiéndose y tratando de chapotear, ondas que viajan de mar, olas que caen encima, y dice, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. No dice el mar, no dice las olas, no dice el viento, dice tus ondas, tus olas. Tú las envías sobre mi vida, Señor. Tú estás provocando que yo casi me estoy ahogando, me estoy muriendo. Es tu mano interviniendo en mi vida. Eres tú el autor de las cosas que me pasan. A veces los creyentes creemos que nos pasan cosas. Pero un creyente que está buscando servir al Señor y serle fiel, a ese creyente las cosas no le pasan. Dios las trae a su vida. A ojos del ser humano, buenas y malas, las dos. Porque con ambas Dios tiene un propósito. Seguimos leyendo. Verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de ¿qué? De tus ojos. Aquí no es la tormenta, aquí no son los marineros, aquí no es el barco, aquí no es el pez. Aquí lo que realmente me importa es que yo me siento, Señor. Yo me siento en esta profunda aflicción que estoy pasando, que es el cielo tuyo que se ha cerrado para mí. Que eres tú el que ha apartado su rostro de mí. Por alguna razón que no entiendo, pero eso es lo que siento. Pero eres tú, Señor, en mi vida.
Pero el versículo 6 sigue diciendo, atribuyéndole cosas a Dios, pero ahora un rescate. Versículo 6 al final. Mas tú sacaste, también es Dios que rescata, también es Dios que restaura, también es Dios que libera. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, y ahí cierra diciendo como con pasión en su alma, oh Jehová, no dice así simplemente, ¿no? Dice, oh Jehová, Dios mío. Es decir, eso delata que en ninguna de esas, tú fuiste el que me hiciste esto, tú sondas, tú solas, eso delata que en ninguna de esas expresiones él estaba reprochándole algo a Dios. Porque era Jehová Dios mío. Él estaba reconociendo, sin reprocharle a Dios, estaba reconociendo que es la mano de Dios que estaba puesta sobre él. Y como dice el libro de Job, que si acaso recibiremos de Dios, ¿cómo dice? Lo bueno y no lo malo. Así dice. ¿Ah? Bueno, Jonás creía firmemente en eso. Entonces, en el capítulo 1 fueron los marineros que lo echaron al mar. Pero Jonás no se queda con esa visión terrenal de las cosas que le suceden. Sí, fueron los marineros, pero Jonás no se queda con eso. Y a veces los creyentes nos sucede eso, que nos quedamos con los aspectos terrenales de las cosas que nos suceden solamente. E ignoramos, sobre todo si tú eres un hijo de Dios que está procurando servir a Dios y serle fiel, ignoramos que Dios interviene en la vida de aquellos que lo buscan e interviene para bendecirlos, aunque sea que tengan que pasar por un tiempo de aflicción. Aún esa aflicción es para su bendición. Así que estas ondas son tus ondas, estas olas que cubren mi cabeza y asfixian mi vida son tus olas. No es que tengo mala suerte, no es que me están pasando cosas injustas, Señor, y tú no lo ves. No, la realidad es que eres tú, oh Dios, mi Dios, que gobierna mis circunstancias. Y lo que hasta ahora veo es que delante de tus ojos yo soy desechado. Esa frasecita, yo soy desechado, es más literalmente así, hermano. Aunque me ves, oh Dios, aunque tus ojos me ven, me has desechado completamente. Y es que experiencias como estas, como las que pasó a Jonás, no son raras en los siervos de Dios. En 1850, un relojero escocés que se llamaba así, George Matheson, un relojero, viajaba en tren desde Glasgow a Edimburgo. Era un joven que tenía una trayectoria brillante, un futuro académico espectacular por su capacidad intelectual que él tenía. Estaba además comprometido con una muchacha muy amante del Señor y estaban profundamente comprometidos entre ellos. Todo parecía que estaba pero una vida cómoda y prometedora. Y mientras viajaba en ese tren, recibió una noticia de su médico, que se quedaron de juntar en ese tren, en ese viaje. Y su médico le dijo así, una muy mala noticia. Tu visión, le dijo, tus ojos tienen una enfermedad progresiva, crónica, que te va a terminar dejando ciego en un breve plazo. Y no hay vuelta atrás. Les había hecho algunos exámenes, pero el diagnóstico era demoledor. Y Matheson se quedó paralizado. Planes, carreras, proyectos, todo lo que casarse, todo lo que estaba pensando hacer, comenzó a derrumbarse como un castillito de arena. Todos sus planes, todas sus ideas. Empezó a redactar una notita, una carta a su novia, para explicarle la noticia terrible que tenía. Y su novia le respondió por carta y le dijo que no estaba dispuesta a casarse con un hombre condenado a la ceguera. Y Matheson escribe y lo registra en su diario diciendo: en un momento de mi vida, todo lo que yo había construido se cayó como un castillo de arena. En un momento de mi vida. Bueno, sin embargo, esa misma circunstancia que destruyó su carrera académica abrió otro camino. Ya no podía dedicarse a la investigación,
pero podía memorizar, podía meditar, podía predicar. Entonces cuando su hermana, tenía una hermana él, oyó de esta desgracia, ella dijo, yo quiero ser tus ojos. Y se convirtió en sus ojos. Y el hombre se convirtió en un tremendo predicador, un gran escritor de himnos cristianos, himnos que recorrían el mundo con su melodía y su música. Y años más tarde, en la noche de la boda de su hermana se casó, Matteson sintió ese antiguo dolor que sintió en aquella época. Y escribió un libro, mejor dicho no escribió, sino que dictó un himno que lo compuso en ese momento con ese dolor. Uno de los himnos más famosos de la fe cristiana, que se llama Oh amor que no me deja. Claro, está en inglés, esa es su traducción. Y el himno dio la vuelta al mundo honrando a Dios. Y fíjese que una de sus estrofas dice así, muy lindo el himno, dice: oh amor que no me suelta, jamás me dejarás. Todo entrego, todo entero, tuyo para siempre soy. Mi aliento, mi latido, mi todo te daré. Y cuando al fin te vea, mi alma cantará por ti. Así escribió este hombre. Hermano, hermana, hombre o mujer de Dios, que estás procurando servirle, que estás procurando serle fiel, que estás procurando servir a su iglesia. Yo no sé si pudieras tú estar en lo profundo de un mar como Jonás en este momento, atravesando una aflicción que no la entiendes y que no la comprendes. O si sientes que hay olas en tu vida que ya han escrito tu nombre, y esa era para mí. Reconoce que es Dios quien interviene en tu vida. Reconoce que es la mano de Dios quien toca la vida de sus hijos, especialmente de sus siervos. El apóstol Pedro, que supo de látigos, que sufrió de látigos y de prisiones, él escribió así: los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador. No dice al Creador, dice al fiel Creador. Fiel, porque Dios es fiel. No importa las circunstancias que están pasando. Encomienda, confía, descansa. Esa es la exhortación que nos deja Jonás. Esa aflicción que duele no es sin sentido. Es la pluma de Dios escribiendo en tu vida. Vamos a un tercer y último principio. Creo que ya estamos en el tiempo. El tercer principio lo vemos del versículo 7 al 9. Y es este. ¿Cuál es el primer principio? Dios escucha el clamor de sus siervos. ¿Cuál es el segundo principio? Dios es autor de las circunstancias de un siervo. Y tercero, Dios levanta la vida de sus siervos. No lo deja caer. No lo deja en la aflicción. Dice el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. En este versículo 7 tenemos una figura poética, cuando dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tenemos una figura poética allí, que se conoce como elipsis. Es decir, una elipsis es cuando uno omite algo que es obvio, pero no lo dice, pero está implícito en lo que dije. ¿Ah? No lo escuchas que lo dice, pero está implícito, se subentiende, porque es obvio. Él dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué es lo que es obvio en esa frase que no está escrito? ¿Ah? Que oró, muy bien, sí, es obvio, eso es también una elipsis. Pero hay algo en relación a lo que le está pasando. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Lo obvio es que cuando se acordó de Jehová a través de la oración, ya no desfallecía más. El hecho de acordarse de Jehová produce en él el cese de su desfallecimiento, porque él lo está diciendo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Entiendes? Dejé de padecer, dejé de desfallecerme. Al acordarse de Jehová tuvo su efecto, su alma no desfallece más. Por eso el juego con los tiempos verbales de esta frase. Él dice así: cuando desfallecía, me acordé. Están diferentes tiempos verbales eso, hermanos.
Estaba desfalleciendo, en otras palabras, estaba desfalleciendo hasta que me acordé. Esa es la forma correcta de entenderlo. Y la expresión me acordé no es simplemente que me acordé, me acordé, como quien se acuerda de que dejó la llave del gas encendida. No, no es esa la expresión me acordé. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía me acordé de Jehová, está diciendo que él invocó a Jehová. Está diciendo que él oró a Jehová. Está diciendo que él confió en Jehová. Eso está diciendo cuando me acordé de Jehová, ¿se entiende? Así que podemos entender así esta expresión. Mi alma desfallecía en mí hasta que me volví a Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces Jonás expresa sus aprendizajes de esta experiencia y exhorta también a sus lectores diciendo esta frase del versículo 8 que dice así. Es difícil entender esta frase, pero pretendo explicarla, hermano. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Él saca una lección de esto, porque él dice, cuando mi alma desfallecía a mí, me acordé de Jehová y ya no desfallecía más. Mi oración llegó hasta aquí, hasta tu santo templo. Y ahora dice el versículo 8, ¿qué aprendí de todo esto? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esta frase, los que siguen vanidades ilusorias, los eruditos de las lenguas dicen que admite al menos dos explicaciones. Los que siguen vanidades ilusorias quiere decir, alternativa A, los que siguen a ídolos, o alternativa B, los que siguen sus propias ideas vanas. Admite cualquiera de las dos. Entendiendo que Jonás está hablando de su propia experiencia, Jonás no era un idólatra, no seguía ídolos, pero sí siguió una idea vana. ¿Cuál era la idea vana que siguió Jonás en el capítulo 1? Una idea vacía que era imposible de llevar a cabo. Algo que él se propuso que era imposible, era una idea vana. Huir de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir? Entonces, el versículo 8 completo es así, esta es mi propuesta de entendimiento. Los que siguen ideas vanidosas, vacías, como yo lo hice, dijo Jonás. Los que siguen ideas vanidosas, se dejan llevar por las ideas de la sociedad en que vivimos, abandonan el pacto de fidelidad a Dios. Abandonan su pacto de fidelidad a Dios. Es una consecuencia. Y él dice, y eso no está bien. Y eso es lo que yo estaba haciendo. La lealtad al pacto. Y por eso en el versículo 9 podemos ver a Jonás con un semblante diferente. ¿Qué dice el versículo 9? Mas yo, con voz de alabanza, te ofrecí sacrificios. ¿Y qué es lo que agrega? Pacto renovado, su lealtad renovada. Pagaré lo que prometí. Ya no hay aflicción en sus palabras aquí. Ahora hay alabanza a Dios. Ahora tiene certeza de la salvación que Dios le dio. Anticipa y dice, como si él estaba en el pez todavía, y sin embargo dice, te ofreceré sacrificios. Es decir, estando en el pez, aún no había sido liberado, él ya tenía la certeza de que Dios le iba a liberar. Y le dice, te ofreceré sacrificios, haciendo referencia de que iba a ir al templo a ofrecer sacrificios. Es decir, para él, estaba en el pez, estaba aún en la aflicción, pero él ya estaba liberado en su alma. ¿Se entiende? Él ya tenía gozo en su vida, a pesar que la aflicción aún no había sido sacada. Él ya se veía fuera de esa aflicción. Pagaré lo que prometí. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Pero si Jonás estás en el pez, en el fondo del mar, ¿qué estaba ofreciendo? Es que Dios ya me liberó. En estos breves 3 versículos, Jonás comienza en el extremo de su agonía y termina con un compromiso renovado con su Dios. Y es que Jonás tomó toda su aflicción y la volcó en volverse con todas sus fuerzas, con la fe a Dios. Y esa misma fe lo llevó a renovar su pacto con Dios. Así que nuestra enseñanza de hoy es: Dios sujeta la vida de sus siervos a aflicción
a fin de que se levanten para el cumplimiento de su propósito. Y hemos aprendido 3 principios que deben estar presentes en los siervos de Dios en medio de la aflicción. ¿Cuál es el primero? Todos empiezan con Dios. Dios escucha. Escucha la oración o el clamor de sus siervos. Segundo principio, Dios es el autor. ¿De qué cosa? De eso que te duele, hermano. De eso que te incomoda. De eso que no buscaste, pero ahí está. Dios es el autor de tus circunstancias, de las circunstancias de un siervo. Y el tercer principio, Dios levanta a sus siervos. Yo recuerdo, y con esto termino, hace años atrás, muchos años atrás, un hermano predicador en los tiempos donde iba a campamentos, él nos contó una anécdota que él vivió en su vida personal. Hermano Daniel Martín dice que en la iglesia donde él estaba había un joven hermano, recién casado, muy fiel al Señor junto con su esposa, y tenía talentos, tenía dones, tenía de todo el hermano. Todos lo miraban así como con admiración por lo que Dios estaba haciendo en su vida, una genuina y honesta admiración. Y él servía con mucha sinceridad, con mucha sencillez al Señor. Hasta que un día empezó a sentirse mal este joven, fue al médico, le hicieron exámenes, más exámenes, se sentía mal todavía, más exámenes, hasta que llegó la terrible noticia. Nada bueno decían los exámenes. Tenía una enfermedad grave y de muerte, terminal. Toda la iglesia orando, las iglesias orando intensamente a Dios por él, que Dios hiciera su voluntad, pero en el fondo de su corazón todos querían que viviera. Pasaron los días y unas pocas semanas, el hermano se seguía deteriorando, ya no se levantaba, estaba en cama. Y este hermano, Daniel Martín, nos cuenta que lo fue a visitar a su casa, ya en las últimas de este hermano joven, lo fue a visitar a su casa, y estando entró a su pieza, lo vio postrado en la cama, deteriorado físicamente. Dice el hermano Daniel, dice que le costó contener las lágrimas de tristeza. Pero el hermano tenía por fuera demacrado, pero por dentro estaba muy bien. Y hablaron de varias cosas. Y este hermano joven le dijo, en su lecho, le dijo: Daniel, sabes que muchas veces me preguntaba por qué. ¿Por qué Dios trajo esto a mi vida? ¿Por qué? Me lo he preguntado muchas veces. Y él dijo, y siempre llegaba a la misma respuesta. Porque Dios es Dios. Nada más. Dios es Dios. El hermano falleció. Y pidió que en su lápida pusieran esa inscripción: Dios es Dios.